Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a este encuentro. Les habla la profesora Soriani Navas y en compañía de las profesoras Sorairet Navas e Ileyer Herrera vamos a estar compartiendo con ustedes el tema correspondiente a currículo docente y planificación educativa. Para ello, iniciamos con una definición que se tiene del currículo educativo según Veiga 2002, el cual plantea que un currículo educativo es una construcción social del conocimiento, que supone la sistematización de los medios para que esta construcción sea efectiva, la transmisión del conocimiento producido históricamente y las formas de asimilarlo. Por lo tanto, la producción, transmisión y asimilación son procesos que conforman una metodología de construcción colectiva del conocimiento escolar, es decir, el propio currículo. Esta definición nos invita entonces a nosotros como docentes y a la mayoría de los que estamos ejerciendo esta hermosa labor a comprender que el currículo educativo es entonces un plan pedagógico que dirige el trabajo, así como el método de instrucción y aprendizaje de los estudiantes, recordando, por supuesto, que toda planificación que conlleva este currículo está enfocada específicamente en lo que es el aprendizaje significativo de estos estudiantes, que, por supuesto, a partir de estrategias que el docente pueda implementar y pueda incluir dentro del currículo, llega o puede llegar a un aprendizaje mucho más significativo, mucho más productivo. Es la idea que se tiene de realizar lo que es el seguimiento de un currículo. Se dice entonces, a través de las concepciones emitidas por Pineda, en concordancia a lo anterior, que el currículo puede denominarse como una construcción, además de social, entonces cultural. Para ello, Pineda plantea en el 2014 que existen diversos ámbitos a través de los cuales nosotros podemos caracterizar o podemos conocer un poco más lo que comprende el currículo educativo en este caso. Y para ello plantea entonces lo que es el punto de vista social para el currículo, en tanto que este trata de enlazar lo que es la sociedad a la escuela. Estas dos, por supuesto, están ligadas y asociadas una a la otra en cuanto a que la finalidad del aprendizaje es que el estudiante pueda ser productivo en su entorno comunitario y por ende en su entorno social. Plantea un segundo ámbito, que en este caso es proyecto o plan educativo, y lo compone o plantea que está compuesto de diferentes aspectos, experiencias, contenidos, entre otros. Quiere decir entonces que a través de este ámbito nosotros podemos visualizar que dentro del currículo se consideran las diversas experiencias que se han tenido a lo largo de la historia educativa y por supuesto esto está aunado o debe estar aunado a lo que son los contenidos para que por supuesto puedan ser productivos y efectivos para la construcción tanto académica, profesional y por supuesto social. Nos habla de un tercer ámbito donde menciona la expresión formal y material. Y esto nos invita a nosotros a entender que el currículo debe ser presentado a través de una composición física, a través de una documentación que permita poder visualizar todos los componentes que están dentro de este currículo. Siguiendo entonces con este orden, tenemos un siguiente ámbito que es el currículo como un campo práctico. Dentro de este campo, específicamente se engloba lo que es lo pedagógico, lo que son las interacciones y las comunicaciones dentro del ámbito educativo. Ahora bien, esto indica entonces que además de la pedagogía que el docente debe manejar, implementar y conocer, se deben también desarrollar y propiciar encuentros donde la comunicación y las interacciones entre el docente y el estudiante formen el ente o el objetivo principal de lo que busca el currículo como tal, la interacción entre estos dos, para que por supuesto exista una comunicación efectiva y los aprendizajes, los conocimientos y las experiencias sean mucho más fructíferas. Culminamos entonces con una opinión emitida por Karen en el 2015, donde habla que un quinto ámbito es las formas de conocimiento y comprensión, donde esto nos indica que la actividad discursiva, académica e investigadora forman elementos principales y esenciales de un currículo, y en este caso aún más cuando estamos dentro de lo que es el campo educativo. Esto nos invita entonces a conocer que el docente, es reiterar lo anterior, cuando debemos nosotros como docentes manejar discursos que por supuesto engloben elementos educativos, pero que también permitan que la comunicación entre el docente y el estudiante pueda darse de manera efectiva. Es decir, manejar lenguajes
opiniones y experiencias que el estudiante pueda asimilar y pueda tomar como referencia para construir sus propias experiencias. Muy bien, a continuación, la profesora Sorciret Navas comentándoles acerca de lo que corresponde el currículum y haciendo un pequeño breboca, hablamos de que en Venezuela, casi en forma simultánea con continentes como Europa, se comenzó a hablar de esta teoría curricular, pero no fue sino a partir del 70 aproximadamente del siglo pasado, cuando lamentablemente penetró hacia una visión más ingenieril, es decir, dejando de lado una dimensión favorable, en este caso filosófica. Bueno, esta tendencia fue llevada de la mano por el positivismo, despachando las disciplinas humanísticas del diseño curricular. Estas llamadas reformas curriculares en las universidades fueron cercenando saberes, desarrollando la masa crítica, y fue así donde progresivamente fueron desapareciendo aquellos pensadores de algunas disciplinas, como por ejemplo lo que pudimos mencionar anteriormente, la introducción a la filosofía, a la antropología, ciencias así como la lógica silogística, sociología de la educación y el pensamiento de la comprensión del hombre. Por otro lado, hay puntos importantes también a tratar. En este caso, hablamos de el currículum. ¿Qué nos depara el currículum o qué nos proporciona el currículum? Aquí podemos ver una información sobre qué enseñar, qué enseñan los profesores o qué a partir de este proceso de saberes logra proporcionar una información hacia los estudiantes, donde se pretende que ellos puedan adquirir ciertos valores, destrezas a través de un crecimiento personal. Esto es lo que desea provocar o favorecer a través del proceso que ya nombramos enseñanza. Esta información, ¿cómo se puede lograr? Bueno, la profesora anteriormente nos habló sobre algunas destrezas, algunas que vamos desarrollando para lograr estos aprendizajes significativos, es decir, estrategias idóneas utilizando posiblemente o, mejor dicho, haciendo uso de las nuevas tecnologías o herramientas tecnológicas para facilitar dicho proceso. Además de esto, la información como profesor o como docente, tenemos el perfil de cómo enseñar o cómo nos formamos a través del ser para poder hacer llegar estos aprendizajes a nuestros estudiantes. El currículum nos habla también sobre esta construcción de contenido para que esta información sobre qué o cómo, cuándo puede evaluarse. Esto a partir de Pineda en Ana en el 2014, que nos ha mencionado todos estos aspectos, pero Rule en el 73 también hace referencia a un currículo de contenido. Este currículo apreciando lo que dice este autor, hace referencia a planes, a propuestas, específicamente a través de objetivos. ¿Estos objetivos para qué? Para que los estudiantes puedan alcanzar estos aprendizajes o pueda dar un resultado a través de las experiencias que se desean obtener. Es decir, este conjunto de experiencias o de informaciones expuestas en estos planes y programas llevan a la institución a que el alumno pueda, a través del transcurso de su proceso educativo, adquirir todos estos conocimientos. En el currículum como realidad interactiva, básicamente hace referencia a esa interacción que de ida y vuelta el docente y el estudiante tienen una realidad o hacen referencia a una realidad donde incluyen sus propias experiencias educativas en el que el docente es responsable de dicha interacción para que en conjunto puedan obtener una información adecuada. Es importante resaltar las características que posee el currículum. En esta oportunidad podemos dar, ¿verdad?, una breve ejemplificación sobre la expresión pedagógica de los principios, fines y objetivos de la educación, donde se organizan capacidades, contenidos y actividades de aprendizaje de manera global, orgánica y flexible. ¿Por qué decimos esto? Bueno, se nos hace explícito, ¿verdad? O hacer referencia a las intenciones de este sistema educativo, el cual sirve de guía, porque se organizan estas situaciones de aprendizaje, donde se pueden determinar ciertas interacciones entre el sujeto y algunos elementos que puedan llevarse a cabo para que el currículum pueda ser llevado de la manera más adecuadamente posible. Este currículum también tiene la característica o la particularidad de ser sistemático, porque reúne una serie de procesos
en las cuales las actividades, por ejemplo, actividades de aprendizaje como la investigación, exposiciones, seminarios, prácticas, pasantías, entre otros, puedan ser organizados de manera secuencial y programada, ¿verdad? Asegurando la congruencia de todo sistema educativo. En lo coherente puede hacerse mención a la correspondencia entre los diferentes elementos curriculares, programación de módulos, administración de recursos, entre otros. Flexible, bueno, flexible porque permite ajustes necesarios a cualquier nivel de la búsqueda precisamente del aspecto social. Esto con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno. Recordemos que ha sido una evolución desde años anteriores donde el currículum se ha tratado de esta forma. Integral porque articula a los sujetos, a los elementos y a los procesos que intervienen en esta acción educativa. Funcional porque organizan los módulos, se habilitan de manera gradual y progresivamente al estudiante para que puedan ejecutarse dichas funciones y tareas productivas en la inserción del mercado laboral. Práctico porque propicia las experiencias de aprendizaje directamente relacionadas con la formación tecnológica anteriormente mencionado. Terminal porque está diseñado para ofrecer experiencias de aprendizaje necesarias para garantizar el desempeño de las funciones de planificación, organización, ejecución y de supervisión en este proceso educativo. Y finalmente, vinculado a la producción local y regional, contenidos y actividades de enseñanzas y de aprendizaje para que el perfil profesional sea así, con el mismo conocimiento de estos recursos e ideas tecnológicas con fines locales y de lograr un productivo tecnológico para tener un carácter en la solución de ciertas propuestas realizadas en este currículum. Ahora bien, dando continuidad al tema del currículo planteado por mis compañeras anteriormente, currículo docente, damos entrada a lo que es la planificación como proceso educativo. Por acá les habla la profesora Isleyer Herrera. Bien, partimos definiendo lo que es la planificación educativa por el autor Fernández y otros en el año 1981, siendo este el proceso en el cual se determinan los fines, objetivos y metas de una actividad educativa a partir de los cuales se determinan los recursos y las estrategias más apropiadas para su logro. Es entonces este proceso educativo el que nos permite planear qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos emplear para su fin o para tal fin. Dentro de este proceso educativo, el currículo viene a ser el diseño que nos permite planificar las actividades académicas, considerando el tipo de educación que se desea impartir en la institución y, por supuesto, a nuestros estudiantes. El profesional en esta área desea formar tomando en cuenta las necesidades, tanto tecnológicas, académicas y competitivas de nuestra sociedad en la cual se encuentra inmerso. Así pues, la planificación curricular es un trabajo multidisciplinar que beneficia el proceso de enseñanza, ya que idealiza todas las actividades que el alumno realizará bajo la dirección de la escuela para lograr los fines de la educación, efectivamente. Debe ser organizado individualmente por cada establecimiento o institución educativa. Luego, para la correcta planificación del currículo escolar, se debe determinar la participación de las personas que guían ese proceso educativo, teniendo siempre en cuenta aquel equipo de gestión, aquel equipo pedagógico, técnico y administrativo. Así juntos o entre todos pueden deliberar sobre los objetivos, contenidos, metodologías y el desarrollo evaluativo de todo ese proceso. Una vez hablando o dando un resumen de lo que es esta planificación educativa inmersa en el proceso del currículo docente, es importante conocer algunos criterios que parten de este proceso o de esta planificación educativa. La planificación no debe verse solo como una representación y su proceso no debe interpretarse como algo opcional. Para ello, el éxito de este proceso debe tomarse en cuenta, o para el éxito de este proceso debemos tomar en cuenta algunos criterios básicos. Nos dice Moreto en el 2007 que uno de los principales criterios son los objetivos. Los objetivos es todo lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar
como resultado de su aprendizaje. El objetivo nos expresa la función, sobre todo de permitir la resignificación de nuestra práctica docente. Por supuesto, uno como docente debe buscar la mayor precisión posible para explicar a dónde se quiere ir o a dónde queremos ir. Otro de los criterios para la planificación educativa es la metodología, que nos dice Santana en el 2001, que son las diversas formas de organizar las condiciones externas más adecuadas para la promoción del aprendizaje. Pues bien, entonces, esta se trata de las actividades, procedimientos, métodos, técnicas y modalidades de enseñanza seleccionados con el fin de facilitar el proceso del aprendizaje. Otro de los criterios básicos para el proceso de planificación educativa o en la planificación educativa es la evaluación, que nos expresa Maceto en 1997 que la evaluación no solo dirige las pruebas, sino que se ve como una retroalimentación, o debemos verlo como una retroalimentación entre el maestro y el estudiante, generando un feedback, un contacto directo maestro-estudiante. Es todo lo que se sigue, es todo lo que sigue el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, tomando en cuenta estos criterios o siguiendo estos criterios de planificación, el profesor o el docente se debe evaluar a sí mismo con el fin de mejorar su práctica laboral dentro del aula, mejorando efectivamente el proceso educativo, que es lo que se quiere, que es lo que todo docente desea, ¿verdad? Mejorar ese proceso educativo y llevar ese proceso de enseñanza y aprendizaje para con sus estudiantes de una manera significativa. Bueno, y como contribución al entorno escolar, por supuesto, despertando con todo ello la mejora en el aprendizaje para sus alumnos. Muy bien, por acá la profesora Sorairet Navas. Qué tema tan interesante que nos tocó trabajar el día de hoy y que queremos compartir con ustedes, pues el currículo es la base. Y si nosotros queremos ver el currículum como una planificación educativa, entonces debemos tener claros ciertos aspectos. Este nos permite organizar una serie de actividades que nosotros vamos a poner en práctica en nuestras instituciones educativas, lo que nos va a permitir a nosotros tener una organización correcta al momento de ejecutar las acciones en nuestras instituciones. Necesitamos conocer que existen diferentes tipos de planificación educativa. La primera es la estratégica. Muy bien, en la estratégica nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo en el cual nosotros planificamos o coordinamos cada una de las actividades que nos tocan realizar. En ella es la que nosotros vamos a realizar a corto plazo. En la misma es realizada específicamente por una persona. Cuando hablamos de planificación educativa táctica, es aquella en la que nosotros vamos a tomar como tiempo un mediano plazo. En esta, nosotros vamos a estar contemplando de 2 a 5 años. En la primera que les hablaba anteriormente, normalmente se realizan menores a 1 año. Entonces, aquí en la planificación táctica, nosotros nos ponemos como meta lograr ciertos objetivos que desean ser mejorados dentro de nuestras instituciones. Ahora bien, la operativa en esta planeación se define a través de objetivos a largo plazo, donde nos van a permitir a nosotros lograr grandes cambios en nuestras instituciones a través de diferentes recursos, herramientas y medios. Muy bien, no podemos dejar de lado lo que son las fases de la planificación educativa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra planificación educativa? Según Gutiérrez, en el 2023 existen 5 fases que nos van a permitir como docentes llevarla a cabo y obtener grandes resultados. Dentro de ella tenemos el diagnóstico, así como en nuestra vida nosotros debemos de realizar una breve observación acerca de lo que está ocurriendo como fenómeno en específico en nuestras instituciones y en nuestras aulas de clase. Nosotros también lo podemos realizar. Entonces, este diagnóstico consiste en tener una perspectiva realista de la institución para que entonces podamos construir un plan de trabajo, definir las mejoras necesarias, determinar las necesidades educativas y alcanzar los objetivos deseados. En la segunda fase, que es el análisis de la naturaleza del problema,
nosotros vamos a describir de forma concisa, objetiva, la problemática y vamos también a definir cómo resolver esas necesidades que nosotros podemos encontrar en nuestras instituciones educativas. La tercera fase, el diseño y evaluación. En esta fase se diseñan estrategias que nos permitan resolver las necesidades de la institución mediante la intervención de factores internos y externos. Es decir, aquí nosotros a partir de lo que ya en las dos fases anteriores pudimos observar, vamos a crear cuáles son esas opciones que podemos poner en práctica en nuestra institución. La cuarta fase, que es el desarrollo y la implementación, esta nos permite, dentro de un sistema cualquiera, concretar ciertas actividades para dar soluciones educativas. Y en el caso de la evaluación, nosotros no podemos dejar de lado, si ponemos en marcha una planificación educativa, no lo podemos dejar solo en el desarrollo y la implementación, debemos evaluar ese proceso. Esto es un proceso cíclico. Si algo no funciona en alguna de las fases, nosotros podemos retomar nuevamente y entonces corregir aquellas acciones que de pronto no nos dieron la mejor solución para nuestras instituciones educativas. Entonces son 5 fases que, si bien se aplican a nivel educativo, también a nivel administrativo, comercial, entre otros, son fases que son idóneas para cualquier sistema. Ahora bien, como a manera de resumen, vemos que el currículo y la planificación van de la mano. Una y la otra son inseparables si queremos llevar a cabo el proceso educativo de manera efectiva. Aquí podemos leer que el currículo y la planificación deben estar siempre interconectados, de modo que haya acción, reflexión, acción, para corroborar el éxito de todo el proceso deseado, y así contemplar con importancia el propósito principal, el aprendizaje de los estudiantes, que este aprendizaje sea significativo, que pueda lograr que estas personas que estamos formando se puedan emancipar, puedan evolucionar, sean críticos, sean personas que pueden llevar a cabo en la práctica todo lo aprendido en las instituciones, que sean personas de bien, críticas y reflexivas. Entonces, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo. Aquí tenemos también las referencias consultadas. Muchas gracias.